Estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma y las lecturas las vais a reconocer inmediatamente. Las tres lecturas nos revelan el significado de la vida cristiana, una vida en tensión, una vida que tiene un final glorioso, pero un camino duro que nadie puede recorrer por nosotros. Y una subida a dos montañas, el monte Moria y el monte Tabor. El monte Moria en la primera lectura y el Tabor en el Evangelio. Una subida al encuentro de la cercanía de Dios en la altura. Los montes, siempre en la Biblia, significan el encuentro con Dios. Y ahí tenemos montes muy conocidos, como el Monte de los Olivos, el Monte Sinaí, el Monte Tabor, el Monte Hermón, el Monte Garizim y tantos otros montes. Pues bien, ambas subidas para discernir la voluntad de Dios, a veces incomprensible. ¿Comprendería mucho Abraham ese camino? Por eso nos dice San Pablo, Dios está con y por nosotros, a pesar de que las circunstancias o realidades muchas veces lo desmientan. Hemos de tener esperanza. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos de la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que se lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con ellos. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí.
vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Vamos a comentar esta primera lectura del libro del Génesis, muy conocida y además muy significativa, este capítulo 22 del libro del Génesis, del ciclo de Abraham. Desconcertante. Algunos especialistas opinan que este relato es una especie de condena de los sacrificios humanos. Dios no quiere sacrificios humanos como hacían otras religiones del entorno. Se trata, por lo tanto, de un relato pedagógico que quiere demostrar que aunque Dios le pida todo al hombre, no va en contra de él ni de su vida. Dios no quiere ni necesita vidas humanas. Sería un Dios sin corazón, a pesar de que muchas veces esa es la impresión que tenemos del Dios del Antiguo Testamento. Estamos también ante un relato ejemplar, paradigmático. Dios pide a Abraham lo imposible, la muerte del hijo único, Yehidejá, la palabra hebrea, deseado. Le pide su futuro, le pide su heredero. Lo que pretende el texto es mostrar que Abraham, el padre del pueblo, es capaz de renunciar a todo, incluso a su hijo. Claramente pone de manifiesto la fuerza de la fe de Abraham y de lo que Abraham representa, de un pueblo que todo se lo debe a Dios. El futuro de Abraham y el nuestro está en las manos del Dios de la promesa y de la alianza. Dios había hecho una alianza y una promesa a su pueblo, como hemos hecho nosotros, una alianza, y Dios nos ha hecho una promesa. Pues estamos en las manos de Dios. La fe en esta tesitura debe ser una confianza absoluta, pero no ciega. Abraham sabe que Isaac es un regalo de Dios. Había nacido de Sara, estéril y de edad avanzada. Era imposible que tuviera hijos. Por lo tanto, era un regalo de Dios. Dios no le podía pedir aquello que tanto había deseado y que por lo cual Dios mismo y en lo cual Dios mismo había intervenido. Abraham intuía, vislumbraba que había otro camino, otra solución. Pero Dios quiere que el hombre se relacione con él en libertad. No lo olvidemos esto. Por eso pone a prueba a Abraham y lo hace pidiéndole lo que más quiere. La tradición cristiana vio en la lectura de este pasaje de la tradición bíblica del Antiguo Testamento también el sacrificio de Cristo. Es la famosa aquedá, amarradura u ofrenda, porque Isaac fue atado y casi sacrificado. El diálogo entre Abraham y Dios, que se extiende a través de toda la lectura, transcurre de lo dramático a lo sublime, así como el diálogo entre Abraham e Isaac, pero lo sublime del amor de Dios por su siervo, fundador del pueblo, que le sale al encuentro en esa situación límite. La segunda lectura de la carta a los Romanos vuelve también sobre el sentido del sacrificio como ofrenda a Dios, para clarificarnos todo este mundo.
Capítulo 8, donde se sitúa la lectura, se interpreta como una síntesis de la vida nueva en Cristo, a través del Espíritu. Pablo, en el capítulo anterior, en el 7, narraba el desgarro interno del hombre acosado por el mal y deseoso del bien. El capítulo 8 es la respuesta en positivo para quienes eligen el bien a través de Cristo Jesús. Es un himno que canta la bondad de Dios con la humanidad, para que no tengamos miedo. Es verdad que se afirma que Dios no le ahorró el sacrificio de su vida a Cristo, pero eso subraya con mayor vigor que Dios es capaz de darlo todo por nosotros, de renunciar a lo más querido. Podríamos ver aquí que Pablo puede haber hecho una lectura de la Aquedá, que hablábamos anteriormente de Isaac, sin que Cristo haya podido ser liberado de la muerte. En esta especie de Aquedá cristiana es Dios quien se ofrece, quien da, no quien pide, como el caso de Abraham e Isaac. Dios está con nosotros. Esta es la gran afirmación del texto. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? Es una palabra dirigida por el Espíritu al hombre atenazado, a cada uno de nosotros, que nos sentimos atenazados por el temor y el miedo. Abre caminos para transitar confiados, una confianza que nunca nos defraudará, porque anda por en medio el amor gratuito y generoso de Dios que nos precede. Cristo intercede por nosotros. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús, que murió, más aún que resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? El Dios fiel extiende una mano al hombre. La justificación es la rehabilitación del hombre a su dignidad humana, es decir, imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene miedo, un miedo que le paraliza. Por eso nos da una garantía, su Hijo, que ha muerto y resucitado para liberar al hombre de la esclavitud y del miedo. Y ese espíritu entra como una espada de doble filo en la intimidad del hombre y lo libera, lo cura y le abre a la esperanza. Esta es la tarea de la Cuaresma, dejarnos abrir de par en par y desde nuestra raíz por el Espíritu Santo. Y Jesús es nuestro intercesor. Él mismo nos declaró: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. El Evangelio archiconocido de la Transfiguración, metamorfosé en griego, pertenece a lo que llamamos la triple tradición, es decir, un acontecimiento del que nos dan testimonio los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Todos los acontecimientos de la vida de Jesús son fiables, pero los que recogen los tres evangelistas gozan todavía de mayor valor. Y los tres enmarcan este acontecimiento después de la confesión de Pedro en Cesarea, allá arriba junto al monte Hermón. Por eso algunos historiadores y exégetas prefieren elegir como lugar de la transfiguración el monte Hermón. Pero esto es una distinción, esto es una discusión de técnicos. Volvemos. El texto se sitúa entre la confesión de Pedro en Cesarea y el primer anuncio de Jesús de su pasión. Este anuncio provocó en Pedro el rechazo, asustado por el escándalo de la cruz. Los tres evangelistas tienen una perspectiva distinta en cuanto a la transfiguración. Por una parte, Mateo, en su línea, nos propone a Jesús como el nuevo Moisés, que sube a la montaña, en fin, toda la teofanía. Lucas, más cercano a Marcos, subraya la experiencia de Jesús, que recibe la luz del cielo, clarificadora y transformadora de su misión hacia Jerusalén. El relato de la transfiguración de Marcos nos asoma a una experiencia intensa de Jesús con sus discípulos.
camino de Jerusalén, después de haber anunciado la pasión, para que esos discípulos no se engañen, no nos engañemos, puedan meterse de lleno en el camino y en la verdadera misión de Jesús. Jesús va al monte para orar y entrar en el misterio de lo que Dios le pide. Desde esa experiencia de oración intensa puede iluminar su trayectoria, saber que le espera lo peor, pero tener la seguridad de que Dios estará siempre con él. Qué bonito y qué maravilloso, pero qué fuerte. Es una escena importante y compleja, que va a ser decisiva en el desarrollo del Evangelio y de la vida de Jesús. Los personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, están allí para respaldar precisamente la acción de Jesús. Y la voz misteriosa entre las nubes reafirma que desde ahora a quien hay que escuchar y seguir es a Jesús. El relato en sí es, en el Evangelio de Marcos, el comienzo, como hemos dicho, de ese viaje hacia Jerusalén. Ese viaje a Jerusalén decisivo a todos los niveles. Camino de la resurrección. Pero a la resurrección, a la nueva vida, no se llega sino por la muerte. Pedro no quiere bajar del monte, como hemos dicho antes, porque esa vida nueva supone aceptar la muerte, y no una muerte cualquiera, sino la muerte en cruz. La gloria divina, que se ha experimentado en el monte Tabor, está llamando a otro monte, el del Calvario, para que se viva como realidad plena. Jesús es el que tiene las ideas claras de todo ello, los discípulos no, y probablemente nosotros tampoco. La decisión de Jesús de bajar del monte de la Transfiguración y seguir caminando hacia Jerusalén, lugar de la pasión, es la decisión irrevocable que le llevará a la muerte. Dios le ha revelado su futuro, la meta, pero también la victoria sobre la muerte. Y ahí está su confianza para seguir su camino y hacer que le acompañen sus discípulos. Estos seguirán sin entenderlo, sin aceptarlo. Del cielo se ha oído un mandato: escuchadlo. Pero no lo quieren escuchar porque su mentalidad es bien otra, están en otras cosas. Jesús los ha asomado un poco a la gloria de una vida nueva y distinta, pero todavía no lo han entendido. El relato es pedagógico para la comunidad. La vida verdadera no se goza plantándose en este mundo, en esta historia, en nuestros proyectos, al margen de Dios. La teofanía nos remite a otro acontecimiento central en la vida de Jesús, que es su bautismo, otro elemento importante para centrar bien el sentido de la Cuaresma, tiempo de preparación para la experiencia bautismal de la Pascua. Todas las imágenes utilizadas tienen como finalidad preparar el marco dramático para una singular revelación. El cielo y la tierra están en comunión a través de Jesús. El escuchadlo de este fragmento quiere decir que está dotado de las cualidades de quien puede revelar la última voluntad de Dios en favor de los hombres. El hombre no tiene otra alternativa, no tenemos otra alternativa. Si se quiere poner en marcha hacia la verdadera salvación, hacia el verdadero sentido de nuestra vida, escuchar la palabra de Jesús, de quien dan testimonio la ley y los profetas. Por lo tanto, está por encima de ellos. Él tiene la definitiva palabra de salvación, la definitiva palabra sobre nuestra trayectoria vital. Buena Cuaresma y adelante. Impresionante la escena del Monte Moria. Es la noche del alma. Pero Abraham ha conocido al Señor. Le ha regalado el Hijo, a su único. Se fía. ¿Cuánto cuesta ser padre en la fe, nuestro Padre en la fe? Y Dios le bendice. A partir de ahora será el modelo del creyente. Pablo nos dice:
¿Por qué dudas? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Jesús sube al monte con sus elegidos, los íntimos. Les quiere ayudar. Se acerca su tiempo y quiere que crean en Él, que se fíen. Ellos se quieren quedar allí con Moisés y Elías en la gloria de Dios. Pero Jesús les invita a seguir el camino. Va a ser un camino duro. Ellos no terminan de entender cómo nos pasa a nosotros. Pero, ¿por qué dudar si Cristo ya ha ganado todo por nosotros? ¿Por qué dudar?